Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos acompañan. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante con dos expertos en derecho, pero además en la práctica, en la educación, en tantas cosas que yo creo que nos van a poder ilustrar y además platicar sobre la independencia judicial. Me da mucho gusto recibir al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, doctor, qué gusto. Muchas gracias, Elisa. Gracias por invitarnos. También nos acompaña el magistrado Froilán Muñoz Alvarado. Él es director nacional de la JUFED. Gracias por acompañarnos, Al contrario, magistrado. Lisa. Muchas gracias por la invitación. Preguntarte, perdón que interrumpa así, ¿qué es la JUFED? Dirán ahorita juzgadores, juzgadoras federales. ¿Qué es? Bueno, es una asociación que ya es adulta, porque tiene aproximadamente, va para 22 años que se fundó, Ujú. y es quien representa a las juzgadoras y juzgadores federales. La pregunta sería, ¿y cuántos de los ¿Cuántos? 1,700 titulares federales que hay en la República o que corresponden al Poder Judicial Federal? Y al día de hoy ya estamos con un registro sobre 1,400 titulares. 1400 en la JUFED. Y sobre el tema que nos convoca, magistrado, hablando de la independencia judicial, ¿qué tanto impacto tiene una asociación como esta en la protección de la independencia judicial? Bueno, lo cierto es de que para la asociación, uno de sus objetivos o finalidades es la defensa de la independencia judicial. En un segundo aspecto estaría la defensa de los asociados, de sus derechos o de eso que se llaman garantías judiciales o Ujú. garantías constitucionales. Y un tercero, que sería el aspecto de la capacitación permanente. Ujú. Pero volviendo al primer tema, el concepto de la independencia judicial es como nuestro estandarte de defensa mm, continua, inamovible. Sí. Cuando hablamos de independencia judicial, doctor, ¿a qué nos referimos en el ámbito desde que lo vemos con una lupa política, una lupa social, una lupa judicial? ¿Qué es esto de la independencia judicial? Pues debe de ser una garantía de un concepto que quienes nos ven entenderán de manera muy fácil, que es la división de poderes. Es decir, eh, el Estado moderno está concebido esencialmente en tres poderes, aunque ahora ya eso ha variado y hay órganos constitucionales autónomos, pero la idea de que el ejercicio del poder no se concentre en una sola mano, en una sola persona o en una sola corporación, y que pueda haber efectivamente una distribución de facultades en donde un órgano hace las leyes, otro órgano las aplica y otro órgano las juzga. Ujú. La independencia judicial viene a ser una garantía de que pueda haber efectivamente estos pesos y contrapesos que están concebidos en la Constitución para la defensa efectiva de la Constitución, de los derechos humanos y de que la impartición de justicia sea eficaz, sea efectiva y que esté ajena a presiones de carácter político y que sea efectivamente en cuestiones de impartición de justicia. Doctor, pues lo que nos estás comentando, se me vienen muchas imágenes a la cabeza, muchas ideas en relación a lo que estamos viviendo en estos momentos. Pero les preguntaría, magistrado, ¿cómo estamos de nuestra independencia judicial en México? ¿Cuál es el diagnóstico? Podríamos pensar que estamos preocupados y no. ¿Por qué pensarlo? Por lo que el día a día hoy sucede en México, que escuchamos críticas de diversas posturas públicas, actores políticos,
y todo va sobre la figura de las y los jueces. Ujú. Eso sería preocupante, porque eh, cuando alguien habla del vecino y no es bueno, el vecino se preocupa. Por eso podríamos pensar preocupados. ¿Por qué digo que también sería un aspecto que no tanto? Ujú. Porque en la Judicatura Federal estamos preparados para nuestra función. No somos improvisados, somos titulares que venimos en un proceso de conocimiento, de preparación y de práctica, que para llegar a ser titulares, ya sea juez o magistrado, juez de distrito o magistrado de circuito, pasamos por una serie de tiempos y de exámenes, que eso nos da una seguridad que se basa, lo digo con modestia, en el conocimiento jurídico. Sí. Por ejemplo, magistrado, para que llegaras a ser magistrado, ¿cuál fue el camino que has recorrido? Eh, para llegar a ser magistrado en una línea general u ordinaria, Sí, implica que antes de ello hay que ser juez, sí. pero antes de ser juez de distrito, tienes que ser por regla genérica secretario, Mm. si estamos hablando de concursos internos. Entonces, llegas a la posición de secretario, te exige la normatividad 5 años de experiencia y después ya puedes participar en concursos. ¿Contra cuántas personas compites para ser secretario? Voy a decir el dato personal. Sí. Éramos sobre 1100 Mm. para 11 plazas, 1100 secretarios, que implicó superar 4 etapas. Está la de conocimiento genérico del derecho, después viene una de examen de proyecto de elaborar sentencias, Ujú. luego viene una oral frente a jurado y finalmente una curricular donde te evalúan tu preparación académica, tu experiencia profesional, publicaciones, todo lo que implica el ejercicio profesional en general. Ujú. Y llegas a ser juez federal. Y después, para acceder a ser magistrado, habrá que cubrir un tiempo. Ese tiempo va variando. Hoy, si no mal recuerdo, son 4 años los que debes estar como titular juez Mm. para concursar para magistrado. Se pasan las mismas etapas de concurso Mm. y si logras el resultado, pues tienes tu nombramiento de magistrado de circuito. Uy. Me parece importante esto, doctor, porque en muchas ocasiones escuchamos que se ponen en un mismo saco, se ponen en un saco los problemas de justicia en nuestro país, por ejemplo, y ni siquiera se distingue. Y me ha tocado de primera mano personas que no saben, porque no tienen que saberlo, eh, que por ejemplo los ministerios públicos, las procuradurías, las fiscalías, no son parte del poder judicial y no tienen estos mismos mecanismos de selección, de rigor, de competencias, de conocimientos, de experiencias que tienen que cumplir los jueces, magistrados, ministros, juezas, magistradas y ministras en este país. Me parece un punto muy importante también a destacar, doctor. Ese es un punto muy interesante y por eso yo celebro mucho que se organicen este tipo de programas que expliquen a la ciudadanía la función importante que hace un juez, porque en esta nueva etapa del ejercicio de las funciones del Estado, todas las autoridades están obligadas a tener la capacidad, la preparación para poder desempeñar el cargo y estamos obligados todos a ser transparentes y a rendir cuentas. Entonces, la ciudadanía no sabe muchas veces lo difícil que es una carrera judicial y eso tiene que ver mucho con la alianza estratégica que ha hecho la JUFED con la Facultad de Derecho, porque los jueces y los magistrados tienen que estudiar mucho para poder ir ascendiendo en esta carrera judicial y muchas veces pues se focalizan a los temas estrictamente judiciales, a los temas de impartición de justicia y entonces ahora lo que está haciendo la JUFED es ampliar con este intercambio de actividades con la UNAM sobre otros enfoques de preparación,
sobre aspectos de derecho constitucional comparado, sobre lo que va sucediendo en el mundo en el aspecto de la convencionalidad, y que los jueces y los magistrados, además de todo lo que saben, además de todo lo que tienen que estudiar para analizar sus expedientes, tengan un enfoque adicional que les vaya incrementando cada día su formación de una manera mucho más integral, mucho más universal y muy bien actualizada. Tienen que estar pendientes de las resoluciones, las sentencias, por supuesto, todo lo que va pasando en México y el mundo con la firma de tratados internacionales, con la convencionalidad e ir aplicando todos estos conocimientos de la mejor manera. Eh, por ello, bueno, pregunto qué opinan de estas propuestas, por ejemplo, que se hacen desde otro poder, hablando de este tema de la división de poderes, desde el Ejecutivo, de que se voten, por ejemplo, a los jueces, magistrados, ministros, ministras, juezas, magistradas. Sí, pues sin lugar a dudas el derecho de iniciativa por parte de los legisladores del Ejecutivo, iniciativas legislativas, pues es constitucional, solamente que son propuestas a discutir. Y en ese sentido, cuando se tocan temas como este de que, ¿qué pasaría con los jueces por voto popular? Ujú. Pues nos toca ir a estudiar los planteamientos. Sí. Lo cierto es de que hace un momento decía que los jueces federales están en sus cargos por conocimiento. Es difícil, tiene sus consecuencias, no en favor de lo jurídico, no en favor de los derechos humanos, pensar en jueces de partido, en jueces de sistema, que porque un partido llegó por una mayoría y entonces también se votaron en consecuencia a sus jueces y entonces se perdió el concepto que estamos hoy comentando, la independencia judicial en el marco de la división de poderes. Eh, la regla general en los estados democráticos es de que existe división de poderes, es de que existe independencia judicial, pero jueces por votación popular no. Hay algunos estados que lo contemplan. En Estados Unidos hay un seguimiento en este sentido, pero ellos están en otro sistema jurídico, el anglosajón, Sí. con otra connotación cultural. Eh, pero los países que venimos del sistema romano-germánico, derecho escrito, la regla genérica es que son jueces que llegan por concursos de capacitación, de conocimiento, de práctica, y quienes han tratado de transitar a una cuestión de jueces por elección popular, la experiencia no es positiva. Así tenemos países como Venezuela, un poco más atrás Cuba, donde efectivamente existen jueces de partido con una situación de que no hay división de poderes. Si no es la mejor referencia democrática, digamos. Sí, Bolivia ahora, Sí, sí. en fin, pareciera que hay una tendencia a experimentar esa circunstancia, pero analizándolo, no favorece al sistema, a un sistema jurídico, a un Estado democrático, esta circunstancia. Finalmente, creo que para hacerlo muy digerible, haría una pregunta. Los ciudadanos que van a plantear sus problemas a los juzgados, ¿les gusta tener un juez parcial o imparcial? ¿Independiente o dependiente de otros? Y creo que la respuesta natural sería independiente, imparcial. Que si tengo la razón, me dé la razón. Así es. Aun y cuando sea una sentencia públicamente muy notable o de mucha comunicación social, no importa. ¿Dónde está la razón de esa sentencia? No porque me lo ordenaron a mí como juez. La razón es jurídica, legal, y aquí está. Incluso me llama la atención en esta parte de no distinguir entre la procuración de justicia y la impartición de justicia, como también ya hay propuestas desde el Ejecutivo que también se voten las fiscalías o al fiscal general de la República. Eh, ¿Cómo fortalecer a los
organismos autónomos, la independencia judicial, la división de poderes, la autonomía que tendrían que ostentar, como lo dice en papel y en la práctica, las fiscalías. Doctor, ¿hacia dónde tendríamos que ir para fortalecer este sistema de equilibrios, de contrapesos? Bueno, desde la academia yo diría que entendiendo la noción de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos, yo acostumbro a mis alumnos decirles, ¿contra quién se defienden los derechos humanos? ¿Contra quién tenemos que tutelarlos? Ni contra los venusinos ni contra los marcianos, sino contra los humanos con poder político. Entonces, en el entendido de que la división de poderes debe de tener como prioridad democrática la defensa de los derechos, de lo que se trata en las últimas épocas es que el poder no se concentre. Un Estado es más democrático entre más divida, entre más reparta su poder. Un Estado tiende a ser más autoritario cuando viene una concentración en una sola mano, en un solo ente. Entonces, este tipo de cuestiones que son interesantes, pues hay que entender que la democracia hoy es que la mayoría gane y gobierne. Sí, pero respetando los derechos de las minorías. No podemos pensar que todo el ejercicio del Estado tiene que ser mayoritario y que el que gana tiene el derecho de hacer lo que quiera y que los que pierden, pues mala tarde porque ya sus derechos van a ser conculcados. En el caso del Poder Judicial, esencialmente tiene que defender los derechos humanos, los derechos de las personas y defenderlas pues de quien sea, de, de quien haya tratado de conculcar sus derechos, sus garantías. Entonces, desde la academia, este tipo de iniciativas que tienen que ver pues, con elegir a la gente con métodos de elección directa a través de la popularidad, pues riñe con la esencia de la impartición de justicia, con la esencia de la procuración de justicia. Acabamos de oír cómo para ocupar 11 plazas participan más de 1000 personas. Debemos de pensar que por lo menos es un concurso en el que se seleccionaron a los mejores perfiles. Yo preguntaría, ¿eso se podría lograr en una elección popular? Difícilmente. Y entonces Difícilmente. tendríamos gente muy popular procurando justicia y gente muy popular impartiendo justicia, pero creo que tendríamos muchas dudas de si lo estarían haciendo conforme las exigencias de esas actividades Sí. tan delicadas para las personas, para los ciudadanos, tiene. Ese es un tema muy delicado. Aterrizando algunos ejemplos de la falta de independencia judicial, ¿qué podría suceder en un estado en donde se vulneran esos equilibrios y en donde se golpea la independencia judicial y no solamente se golpea, sino ya se penetra y se pierde? ¿Qué Eh, podría pasarnos a los ciudadanos que nos ven, que nos escuchan en este momento? que primero implicaría perder la confianza que hoy se tiene en las y los jueces. ¿Por qué? Porque entonces esto incide directamente en el reconocimiento de derechos humanos que tanto esfuerzo ha costado a los estados llevarlos y ejercerlos y reconocerlos, eh, porque estaríamos ante jueces no con el principio de justicia, sino con principios de partido o de pertenencia a equipos políticos. Entonces, la judicatura no puede estar contaminada de la política, pero esto no se tiene nada más como una concepción ahora de las circunstancias del Estado mexicano. Ujú. Esto ya ha sido analizado por las cuestiones convencionales. La Corte Interamericana se ha pronunciado en estos aspectos, las Naciones Unidas en el mismo sentido, y hay situaciones que, ubicados en este concepto que se llaman garantías judiciales Ujú. o derechos que tienen los jueces. Uno es que se basa en la independencia de su función. Dos, que deben estar privilegiados por el concepto de la inamovilidad, no periodos cortos, porque esto pareciera
que un juez por voto popular implicaría un periodo corto. No sé, leí algo por ahí de alguna iniciativa que se proponían por 4 años. Uy, ¿Ya? van a estar pensando qué otro cargo van a tener después, ¿no? O bueno, ¿Y carreras políticas y no... a quién atender? ¿A quién me debo? ¿A quién correspondo? Jueces por compromiso, creo que eso iría en detrimento directo de la ciudadanía. Ujú, Expondrían sus asuntos, pero sin la certidumbre de que va a ser una resolución correcta o ujú, justa. ujú. Y finalmente, un aspecto que también cuida mucho la convencionalidad en el Concierto de Naciones es muy observado, la remuneración justa para los jueces. ¿Por qué? Porque no deben estar tendentes a ninguna otra actividad, deben dedicarse a la función judicial. Y vaya que sí hay trabajo. Y presiones, ¿no, doctor? O sea, ¿qué, qué hace la propia judicatura para cobijar y proteger a sus jueces, a sus juezas de, pues, de las presiones que hay externas, ¿no? ¿Cómo cuidarlos? Y también, por supuesto, la pregunta es, ¿y si hay juezas o jueces que no están cumpliendo correctamente con su labor? ¿Cómo reacciona la judicatura? ¿Cuáles son los mecanismos de vigilancia que se tienen? Bueno, lo primero hay que entender que esto de ver todo con criterios políticos y partidarios sería muy delicado, ¿no? Hoy vemos cómo el Poder Ejecutivo y el Legislativo se ponen de acuerdo para sacar iniciativas como bolillos en una noche. Pues, ¿dónde quedó esa división, No doctor? existe. Y entonces el Poder Judicial tiene incluso de manera contramayoritaria que decirles estuvo mal hecho, el procedimiento estuvo violentado o el contenido de esa ley que sacaron con mayorías parlamentarias es contrario a la Constitución o contrario a los tratados internacionales que México ha suscrito. Y es una labor muy difícil ir de manera contramayoritaria contra dos poderes. Ese es el tema. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la ciudadanía tiene que contar con que la academia tiene que estar dispuesta precisamente a explicar y a tratar de dar luces para defender esto. Y organizaciones como la JUFED, pues desde luego que propician que un juez no se sienta solo, que esté acompañado por sus compañeros. Y al principio decía yo que todas las autoridades están obligadas a rendir cuentas. Desde luego que si algún juez, cobijado por la dependencia, la autonomía, no hace su tarea, pues tendrá que ser también investigado y sancionado. Este tipo de cuestiones son las que hacen también que la ciudadanía esté seguro de que no se trata simplemente de una fortaleza contra toda voluntad y a prueba de todo ejercicio, sino que efectivamente el propio Poder Judicial esté revisando que el comportamiento de sus integrantes sea ético, sea responsable y apegado a las normas del derecho. Vamos a hacer una breve pausa y ahorita continuamos con la charla para también poner algunos ejemplos y me gustaría preguntarles qué le dirían a nuestro público, a la ciudadanía, en relación a la justicia en general. Cuando se habla de que tenemos porcentajes de impunidad que rebasan el 90% en nuestro país, ¿cómo explicar eh, esta, eh, esta situación en el contexto general de nuestro país? ¿Les parece? Sí, cómo no. Una pausa y volvemos. Continuamos nuestra charla sobre independencia judicial con dos personas que pueden enriquecernos
en tantos y tantos ámbitos teóricos y también en su experiencia y en el contacto con la judicatura, con la academia, con los alumnos, con las nuevas generaciones. Entonces, quiero aprovechar también esa experiencia, doctor magistrado, para que nos platiquen cómo han vivido también todos estos años eh, el esfuerzo que se hace por para mantener el equilibrio de poderes, para fortalecer nuestra democracia, para consolidar la independencia judicial. Pero también quiero preguntarles, porque muchas de las personas que nos ven en estos momentos dirán, pues sí, pero la justicia en México es muy difícil que llegue. ¿Qué sucede cuando estamos hablando de ese 90% de impunidad? Aquellos que han decidido realizar una denuncia, por ejemplo, y que no llega a buen puerto, o las tragedias que estamos viendo de tantas familias que no logran tener justicia en nuestro país. Y entonces, ¿en dónde queda esa independencia? Y por supuesto que se liga con los discursos en donde escuchamos que se repite frecuentemente, son corruptos los jueces y las juezas, protegen a los delincuentes. ¿Qué decir a estas personas, doctor? Estamos viviendo una época difícil. Mira, si metiéramos en un gran saco todos los juicios federales y locales de todas las especialidades que tienen congestionados a los tribunales, todos en una sola bolsa, el 40% de esos juicios son conflictos de orden familiar y un 30% conflictos del orden civil. El otro 30% son penales, amparos, administrativos, laborales, etc. Quiere decir que la justicia del país está congestionada en conflictos entre familiares, examigos, vecinos y exsocios. Lo cotidiano. Entonces tenemos una sociedad fracturada en la que hay que trabajar por restablecer y que no todas esas diferencias tengan que resolverse en los tribunales. Ya desde la Facultad de Derecho estamos insistiendo mucho en que todo este tipo de conflictos esenciales de la sociedad se tengan que resolver con medios alternativos y que no todo sea judicial. La mediación, El diálogo, ese tipo de cuestiones. Sin embargo, cuando vemos que el país está asolado por la inseguridad, por la violencia, en el ámbito penal efectivamente tenemos porcentajes muy altos de impunidad de los delitos. Y eso es muchas veces lo que a la sociedad le queda. Este primer dato que yo te doy como que nunca se refleja en los medios y a la sociedad no le gusta tampoco entender que tenemos que trabajar hacia fortalecer las estructuras familiares, la educación sobre todo, las actividades sociales a nivel de barrio, pero lo que los medios sacan todos los días sobre la violencia, sobre la inseguridad, sobre la impunidad, es lo que la gente se queda. Y ese también es un tema que hay que trabajarlo mucho, y es un tema que tiene que ver, pues precisamente, con entender primero cuáles son las raíces de los conflictos, de lo que está generando esta violencia. Y a mí me gusta decir que el tema de fondo, pues sí, tiene que ver con muchas cuestiones, pero esencialmente con una falta de educación y una falta de inversión importante en materia educativa. Si nosotros analizamos los grandes conflictos, violencia, inseguridad, corrupción, etcétera, todo tiene que ver con una falta de educación. Si nosotros invertimos más en educación desde abajo, desde los primeros niveles, iremos solucionando este conflicto. El problema que tenemos no se soluciona con más leyes, con más sanciones, con más tribunales, con mejores fiscales y mejores jueces. Se tiene que resolver de sus orígenes. Esa es una visión que nosotros tenemos. Pero claro, cuando ya el conflicto está, pues es cuando los señores jueces tienen que entrar a hacer su labor. Sí, y ese 70% después nos da para otro programa, doctor, para no hablar de todos estos temas que importantes, porque además es lo que estamos viviendo en el día a día millones de personas, ¿no? Y esta otra parte, ¿no? Del 30%,
Magistrado, ¿qué decir a las personas que en estos momentos nos ven, nos escuchan, cuando lo que oyen es son corruptas y corruptos y están liberando a delincuentes? Sí, bueno, creo que hace un momento se tocó un tema importante de hacer diferencia en la función de la procuración Ujú, y la administración de justicia. Una cosa son los ministerios públicos y las fiscalías y una situación diferente son los juzgados y tribunales. ujú. Acá están los agentes del Ministerio Público, fiscales, acá están los jueces y magistrados. Pero debemos reconocer que la justicia en todos los estados nacionales es una justicia piramidal. Es decir, inicia por una base y esa base se va haciendo en forma de cúspide Ujú. y hay diversas instancias. ¿Qué es lo primero que se debe hacer por parte de los ciudadanos? Primero deben acudir a los tribunales, pero vamos a poner el ejemplo en materia penal para no perdernos. Sí. Las personas cuando tienen una conducta que consideran que es ilícita deben denunciar, pese a que haya circunstancias que a lo mejor si los escuchan o no los escuchan, pues si no te escuchan tienes recursos. Incluso puedes acudir al amparo para que te hagan caso y el Ujú. juez de amparo le va a ordenar a ese Ministerio Público, recíbele la denuncia, integra la carpeta o la indagatoria correspondiente. Pero como ciudadanía, nuestro primer contacto es el Ministerio Público, Sí, las fiscalías, antes procuradurías, la PROCU, como así. se entendía mucho más fácil, ¿verdad? El tema de la PROCU, las fiscalías. Y entonces hay una cuestión importante que atender, como lo menciona el doctor Raúl, Ajá. de capacitación, de educación, de compromiso de esos servidores públicos. Si las cosas denunciadas o que se llevan al conocimiento de las fiscalías, de los agentes del Ministerio Público, no se hacen bien Sí. y prosperan, esos asuntos se van a caer. Por eso es que al final de cuentas dicen, no, es que el juez lo dejó en libertad, es que el juez tiene la puerta giratoria. No, lo que sucede es que el juez valora lo que hay en ese expediente, dices, oye, con esto no se sostiene nada, no Sí. podemos sostener una responsabilidad penal y ¿qué queda? La libertad de las personas. Por eso decía, es una cuestión piramidal y le voy a agregar de responsabilidad profesional. Cuando las cosas se hacen bien desde el inicio, la conclusión va a ser buena. Y nuevamente parece obvio y reiterativo, pero los ministerios públicos, las fiscalías, la procuraduría no es el Así poder es. judicial, no son los jueces, magistrados, ministros. Y las fiscalías y las procuradurías son nuestro primer contacto. E imagino que no tienen estos mecanismos de carrera, de preparación, de exámenes de oposición como se tiene en el Poder Judicial, dentro de Creo que los no. Se han ministerios públicos. intentado ejercicios de esta naturaleza. Mm. No lo podría afirmar, pero no con la transparencia o la estructura, la sistematización que se tiene en la Judicatura Federal, porque aquí es importante hacer otra diferencia. La Judicatura Federal es diferente a las judicaturas de los estados. Locales. Los tribunales federales, los juzgados federales es diferente Ujú. a los tribunales locales, jueces y magistrados que Mm. corresponden a cada estado. Los jueces federales vía amparo les toca revisar constitucionalmente en cada uno de los estados, en sus correspondientes tribunales federales, lo que hacen aquellos. Ujú. Y entonces ahí también hay comentarios muy interesantes. ¿Por qué? Porque aún al día de hoy hay un elemento político para designar a los magistrados de los estados. Por Mm. regla genérica, no tengo el dato de excepción, pero la regla genérica es que en todos los estados designan a sus magistrados por vía del legislativo. Al final de cuentas, no es una cuestión de concurso de conocimiento y gané, Ah, fui vencedor. son los partidos políticos, digo. Sí, hay algún ensayo ya en ese sentido, porque los tribunales de los estados hacen concursos y sacan una terna, y la terna la mandan al legislativo, y el legislativo dice blanco, rojo, verde, y no generalmente el que lleva la mejor puntuación es el que sale con el nombramiento. Entonces, ese elemento Ese tinte político, político. mientras subsista Mm. y esté así,
Creo que es una situación que afecta a la independencia judicial de los poderes judiciales de locales. los estados, de los estados. Qué interesante, porque es otro de los temas que pues poco se conocen, ¿no? Es algo que los abogados lo saben muy bien, pero pues no toda la ciudadanía, que es distinto el Poder Judicial Federal que Así los es. poderes locales. Y en ese sentido, doctor, imagino que hay debates, discusiones, sí, de transformaciones que debemos llevar a cabo, pero hay que ver cómo y cuáles, ¿no? Nos da para 2 programas, Elisa. Mira, por ejemplo, poca gente sabe que desde la academia insistíamos mucho que las fiscalías fueran órganos constitucionales autónomos, Sí, que no estuvieran sometidas a la voluntad política del Poder Ejecutivo y que el uso de la Procuración de Justicia no tuviera sesgos de carácter político político. partidario. Que no fueran brazos políticos de los presidentes, de los gobernadores, ¿no? Que no se utilizara Pues, a ¿qué la crees? fiscalía. Ya son órganos constitucionales autónomos ¿Y qué ha y pasado? tú que te estás todos los Ya días en sé. los medios, ¿cuántas veces has oído Sí, que desde las fiscalías defienden su independencia y su autonomía? ¿Cuándo has visto que las fiscalías se dediquen a hacer este tipo de actividades de procurar incrementar la preparación de sus elementos? Es decir, ahí hay un tema, ¿no? sí. Las No, fiscalías que ya son sí, órganos constitucionales autónomos en la federación y en los estados siguen cediendo su autonomía, cediendo sus facultades sí, constitucionales y están plegadas de manera casi total a la voluntad de los poderes ejecutivos. Y en los sí. estados, todo lo que hemos batallado en la federación para tratar de decantar el poder del presidencialismo, no se da. En los estados el gobernador, cuando tiene buena perspectiva, controla el Congreso, a través del Congreso, pues controla al Poder Judicial, controlan al fiscal, Ujú. controlan al auditor superior, al contralor. Entonces, son temas que realmente falta que sigamos explorando y que sigamos presionando Sí, desde la academia, desde una ciudadanía bien enterada de estos temas, para lograr que efectivamente en México haya impartición de justicia independiente, imparcial, honesta. sí. Doctor Raúl, yo de pronto vacilo diciendo, sí, es este su fiscalía autónoma, ¿no? Del señor gobernador o del señor presidente, que es su fiscalía autónoma, ¿no? Es más, he escuchado a gobernadores hablar en nombre de la fiscalía. Nada más a los gobernadores. Bueno, no. Y bueno, Ah, nosotros de sí, la academia tenemos un observatorio. No ha habido un fiscal, todavía no lo hay, que haya sido designado para un cargo que haya concluido. Termina un gobierno y le dan las gracias al fiscal, o el fiscal sale por su voluntad, o sí. sale presionado, o sale con un procedimiento incluso a veces hasta penal. Entonces vemos que las fiscalías, que empujamos muchos de la academia que fueran órganos constitucionales autónomos, no han madurado. Entonces, si no madura la fiscalía y no hacen bien su Sí, trabajo, en base al principio del debido proceso y la presunción de inocencia, los jueces, cuando viene mal integrada una carpeta, dicen, este trabajo está mal hecho, no se comprueba la responsabilidad de la persona y sí. lo tiene que poner en libertad, que esa es su obligación. Eh, Hay Así es. muchos, ¿no? Temas que desconocemos detrás de todo esto en las resoluciones de los jueces. Es decir, si esta primera instancia, que son las fiscalías, armaron mal el proceso, bueno, de manera a veces como no queriendo, no queriendo, ¿no? Yo recuerdo que en algunos casos he escuchado incluso al juez decirle a los representantes de la fiscalía, oiga, pero usted puede pedir Estudió el prisión expediente. preventiva, lo que sea, o estudió el expediente, o sea, el propio juez le está mandando indicaciones en las audiencias a los representantes de las fiscalías que no sé si no queriendo, no queriendo, de manera intencional o por desconocimiento, no aplican bien su labor. Y entonces los jueces pues tienen que resolver así, conforme a derecho, ¿no? Sí, pero en ese sentido, hoy eh,
hablando de la materia, porque parece que se tocó lo penal, quizás porque yo comenté que estoy en un tribunal Ujú. especializado penal, pero aún así las partes tienen una figura jurídica a la cual pueden acudir, porque hoy los procesos en materia penal están las partes reconocidas como tal, Mm. lo que no sucedía tiempo atrás, donde la única parte como tal reconocida era el acusado, el Sí. sentenciado. Hoy no, hoy también la parte ofendida o víctima del delito puede acudir a reclamar irregularidades en los procedimientos. ¿Y qué tiene que ver, perdón, este reconocimiento de víctimas con familiares de víctimas que también son víctimas, Sí, claro. ¿no? Porque a mí me sorprende que en muchas ocasiones las víctimas no tienen acceso a los expedientes, maestro, por ejemplo, ¿no? O ayer, ¿no? La hermana de Rubén, víctima en el multihomicidio de la Narvarte, me dice, apenas tuvimos el acceso a la carpeta, al expediente, ¿no? Pero ¿cómo es posible que las víctimas bueno, no hayan sido reconocidas como tal, ¿no? Sí, hoy ese reconocimiento lo tienen constitucionalmente dado Mm. y pueden acudir. Y si en esa instancia de ministerial o en la que sea, esa parte que puede ser parte ofendida en el amparo, acude como tal, se le escucha y se le reconoce su derecho. Eh, hasta en los asuntos más singulares. Voy a traer a colación nada más uno, aquí A está ver, de ejemplo. sí. En alguna feria michoacana, Ajá. a la salida de un jaripeo, una persona agrede con un cuchillo a otra, un sujeto a otro. Lo hiere, como a los 3, 4 días fallece. Y entonces, ¿cuál fue la causa de la muerte? Una mala praxis médica, las heridas que la herida que le ocasionó el agresor, o alguna enfermedad anterior. Estaban todas las hipótesis. Lo cierto es que en ese procedimiento hubo por parte de los jueces del sistema acusatorio, que lo integraban 3 en primera instancia, Ujú. una mala práctica de algo que le llaman objeción. Cuando una de las partes no quiere que le acepten una pregunta de la contraparte, objeción. Objeción. Y si se la califican de legal o válida, pues no hay respuesta a esa pregunta. Así es. Y así se la llevaron con la objeción. Lo cierto que fue una práctica indebida, mal aplicada por parte de la autoridad judicial. Mm. Conclusión, sentencia absolutoria, porque no se supo la causa de la muerte. Pero lo cierto es que la persona falleció. Mm. ¿Por qué no se supo? Porque no permitieron al perito médico explicar la razón de la causa que originó el deceso. Sube con nosotros en amparo la parte ofendida, en este caso los familiares de la persona que falleció, y se le concedió el amparo Mm. para que se repitiera la prueba científica. Todo. Ujú. Se dijo cuál fue la causa de la muerte y esa sentencia absolutoria se convirtió en condenatoria. Entonces ahí están las instancias. Y qué importante el amparo. Ahora que lo mencionas, magistrado, porque también es uno de los temas de que los amparos y los amparos nos obstruyen para nuestros fines bondadosos, ¿no? Del pueblo bueno y de la... No, pero es que los amparos son los que nos protegen a nosotros, ciudadanos, ciudadanas, Así es. de las autoridades, del poder, de ese poder. Entonces, si no tuviéramos eso, estamos en la indefensión total. Así Bueno, es. o es uno de los elementos importantes para esa defensa, ¿no, doctor? Es el instrumento que México aportó al constitucionalismo del mundo, El México, el amparo. México. Claro. El amparo es una institución mexicana que empezó a regularse desde la Constitución de 57 y que hoy se puede llamar de muchas maneras, pero que en todos los sistemas constitucionales lo han adoptado y que hoy sigue siendo pues el principal instrumento precisamente de lo que decíamos, ¿no? Mm. La defensa de los derechos humanos frente a los humanos con poder. Mm. ¿Y quiénes son los que se quejan del amparo? ¿Y quiénes son los que se quejan del Los debido proceso? poderosos, Los poderosos. los más Los que poderosos. además de haber abusado del poder,
no ven colmadas todas sus aspiraciones y además de todo llegar a seguir causando afectaciones hacia el ciudadano. Que estamos inermes, Sí. estamos sin defensa. Me gustaría plantearles, ya sé que es de todo un poco, pero me parece que viene a cuento además porque estamos viviendo un momento en donde el presidencialismo mexicano además se ha manifestado con gran fuerza, y lo digo así, el presidencialismo, ¿no? Eh, por estas estructuras institucionales que tenemos que al presidente de la República le dan una fuerza que, bueno, le dan una fuerza tal que incluso se asume como el más poderoso, diciendo, nadie puede ganar más que yo, o sea, hay tres poderes, pero se asume de entrada de que nadie debe ganar más que el titular del Ejecutivo, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, pero el poder que se concentra en nuestro sistema hacia el presidente es tal que puede poner en riesgo estos equilibrios. Sí, sí puede ponerlo en riesgo, pero justo lo que acaba de comentarse es lo que mantiene ese equilibrio. Eh, un poder judicial sin independencia, con todo lo que ya comentamos, en cuanto a esos sistemas de elección, en cuanto a estabilidad económica, en cuanto a inamovilidad, sería difícil la figura. Mm. Pero sin una institución como el amparo, creo que daría lo mismo. Esto es lo que origina los contrapesos. Los contrapesos no quiere decir que sean poderes ajenos, eh, no vinculados. No, están vinculados, pero debe haber una rendición de cuentas que se comentaba hace un momento, una situación de contrapesos por el buen servicio público, no por quién tiene más poder. Entonces, realmente la figura del amparo en el Estado mexicano es una situación de reconocimiento internacional de Sí, todos los estados de México para el mundo. porque fortalece a la figura de los jueces constitucionales. Ujú. La figura del amparo como está regulada en México, hace que un juez suspenda una acción de una autoridad administrativa, Ujú. cual la que sea. Y vaya que puede haber ejemplos. ¿Por qué? Pues porque es el estudio de la constitucionalidad, de la legalidad de lo que tú haces. Sí. Así como a nosotros nos regula un aspecto legislativo, bueno, pues también hay propuestas del Ejecutivo al Legislativo y nosotros estamos enfrente de ambos en una sana medida. Sí. Por eso es que nosotros no tenemos derecho a iniciativa, Mm, mm. porque cada quien tiene su función. Exacto. Eh, por ejemplo, un amparo que ustedes crean que es valioso para poner y aterrizar algunas cosas. Es decir, este caso fue muy importante y esto es un ejemplo de de lo que es el amparo que se ha retomado y reconocido a nivel internacional. Mira, a veces hay que recordarle a los que gobiernan que son mandatarios de nosotros los ciudadanos, que los Así es. gobernantes electos o los legisladores electos, pues eligen, porque así lo determina la Constitución, que a los jueces, a los magistrados, se les elige de otra manera, pero en base a lo que dice la Constitución, pero que finalmente en el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial son mandatarios de los ciudadanos, y que ellos nunca deberían de entender que su función es para ir en contra de la ciudadanía. Si la esencia del derecho constitucional y del constitucionalismo es precisamente eso. Los tres poderes no están para pelearse entre sí, están para entrelazarse, para coordinarse, pero también para controlarse. Entonces, es muy importante que la ciudadanía entienda que si bien está en una desventaja contra el gobernante, la Constitución establece este tipo de instrumentos para hacer valer su condición demandante Ujú, ujú. y ubicar a quien se ha excedido en sus facultades, a quien ha hecho mal uso de sus facultades, a que suspenda sus efectos, a que se restablezcan las cosas y a que se reconozca
que en este país los ciudadanos Sí, tenemos derechos, sí. que tenemos instrumentos para tutelarlos. Tenemos instituciones, tenemos equilibrios, tenemos ¿no? un andamiaje, además constitucional muy interesante, muy sólido. Hablamos de las fiscalías, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora tienen que cumplir con esos mandatos constitucionales. En fin, yo creo que ojalá podamos seguir charlando, ¿no? Ahorita que estaba viendo este libro de memoria del Congreso Internacional que tuvieron de Derecho, Democracia y Justicia en octubre del año pasado, pues tiene que ver con todo esto. Tiene que ver con todo esto, magistrado, y sí me gustaría cerrar pues con esta reflexión. La democracia tiene que ver con estos equilibrios, por supuesto el derecho y la justicia, con lo que hemos hablado de la independencia judicial. Ojalá podamos platicar también sobre estos muchos otros temas y ya tendremos el momento y la oportunidad en próximos programas, pero sí, pues de una vez hacer la invitación porque ya pronto será octubre, viene otro congreso. Sí, cámara. La verdad que me es grato participarles de que en coautoría Ajá. con la Facultad de Derecho de la UNAM y ahora que tenemos como invitados al Tribunal Electoral, eh, tendremos el congreso correspondiente a este año 2023. Ya lo hemos agendado, ya lo estamos trabajando aquí con el señor director para los días 18, 19 y 20 de octubre. Ujú. Esperamos tener una respuesta igual o mejor a la que se tuvo el año pasado. Pese a muchos factores y circunstancias, cuando las cosas se hacen eh, o se intentan hacer bien y de buen corazón, Sí. salen muy bien. La verdad, lo festejamos tanto así de que lo quisimos dejar en una memoria Ujú. porque vale la pena. Eh, Estas líneas, recuerdo alguna afirmación del ministro Pardo respecto al tema de la independencia judicial y de la asociación y todo esto. Y dice, que no nos sorprenda tener presión en los jueces, porque siempre las hemos tenido, porque la parte que gana lo festeja y la que pierde, quieras o no, reclama. Sí. Dice, entonces, en ese sentido. Y la otra, siempre ser prudentes. Aquí lo van a encontrar. Ajá. Siempre ser prudentes. No cualquier eh, comentario en contra tenemos que responder o salir a hacer una réplica, bajo la óptica de que los jueces deben tener como característica esa cuestión de la prudencia, Ujú. de la imparcialidad, de la objetividad. La verdad, ya no les cuento más para que lo vean. Va a estar en versión digital Ah, qué bien, qué bien. Yo y no, invitados todos, el foro jurídico, los académicos, ¿es abierto a todo público? sí, se registran, Sí. se hacen en versión virtual y Ujú. presencial. Nos mantienen al tanto para cercana a la fecha poder Vamos a Con gusto. platicar, invitar, ¿sí? va a ser en esta modalidad híbrida. Los auditorios siempre están llenos. El año Sí. pasado convocamos a 8 ministros en funciones y a 3 exministros, Ujú. pero hay toda una serie de personalidades, no nada más del ámbito judicial, fueron algunos legisladores, fueron Ujú. algunos integrantes de los medios de comunicación, y es un gran foro que tiene el deseo del presidente de generar esta Sí. sinergia para que la ciudadanía entienda que una ciudadanía bien informada es una ciudadanía que sabe hacer valer mejor sus derechos. Así que los vamos a estar transmitiendo a través de las redes sociales, pero vamos a invitar al canal judicial para que nos acompañe. Sí. Muchísimas gracias, doctor Raúl Contreras. Qué gusto que nos hayas acompañado. Magistrado Froilán, gracias por estar con nosotros. Sigamos en esta charla permanente, si nos lo permite. Con Sí. gusto. Ha sido un honor y un placer. Gracias por habernos Muchas gracias. acompañado.